que obviamente se origina a nivel del esternón, a nivel de la clavícula, y de ahí viene a insertarse a nivel de la apófisis mastoides, de ahí su nombre, ¿no? Aunque también hay una parte que va a extenderse inclusive hacia la línea occipital, inserción del esternocleidomastoideo. ¿Ya? Ya, listo, sí. Okay. La parte posterior del cuello se le conoce como la región de la nuca. Ya, entonces la parte posterior del cuello tiene, y es una región propia, que es la región nucal. Esa región ya la hemos estudiado cuando hemos visto los músculos del dorso. Ahí es donde hemos estudiado completamente, ¿no? Con lo que son pues los triángulos suboccipitales, complexo mayor y todo lo demás que ya hemos revisado. Entonces eso no lo vamos a tocar ahora, ¿ya? Entonces solamente vamos a hacer la región anterior y la región lateral del cuello, porque la posterior ya la estudiamos, ¿ya? Ya, sí. El cuello presenta dos importantes elementos de reparo: la prominencia de la laringe en la línea media anterior y el relieve de los músculos esternocleidomastoideos a cada lado. Ya, entonces, reparos anatómicos importantes, anatomía superior. En primer lugar, la prominencia de la laringe, ¿no es cierto? Y a los costados, el relieve de los músculos esternocleidomastoideos. En la prominencia media, objetive el cartílago tiroides de la laringe. Ya, esto que estoy palpando va a ser el cartílago tiroides de la laringe. En la parte superior es posible palpar una escotadura. Esto corresponde a la escotadura tiroidea superior, ¿no? Si yo sigo palpando el tiroides, llego acá y me doy cuenta que más o menos por acá existe una pequeña depresión. Y sigo palpando hacia abajo y siento un nuevo relieve. Esto corresponde a lo que es el cartílago cricoides, ¿no? Entonces acá tengo el tiroides, acá tengo el cricoides, ¿no? Y obviamente hacia acá arriba la escotadura tiroidea superior, y entre lo que es el cricoides y lo que es el tiroides, una pequeña membrana que se llega a palpar, que es la membrana cricotiroidea. Ahora, si sigo palpando aún por encima del cartílago tiroides, llega un momento en el cual acá palpo a otra estructura, al hueso yoides, y la membrana y el espacio entre ellos con lo que es la membrana tiroyoidea. ¿Ya? ¿Listo? Ya, sí. Menciona sinónimos como nuez o manzana de Adán, con su escotadura tiroidea superior. El hueso ioides y el cartílago cricoides situados inmediatamente por arriba y por abajo del cartílago tiroides, respectivamente, así como los espacios situados entre ellos, el tiroioideo y cricotiroideo. Los relieves laterales dados por los músculos esternocleidomastoideos, los que extendidos oblicuamente de arriba y de atrás adelante desde la apófisis mastoides al esternón y las clavículas, determinan la formación de dos regiones, una anterior y otra lateral, comúnmente denominados triángulos anterior y posterior del cuello. Ya, entonces, como el esternocleidomastoideo se extiende desde la apófisis mastoides, y que es parte de la línea occipital, hacia lo que viene a ser su inserción esternal y su inserción clavicular, está dividiendo la región del cuello en dos, ¿no? En una región que va a ser anterior, donde está ubicado el triángulo anterior del cuello, y una región lateral, donde está el triángulo posterior del cuello, ¿no? Los límites entonces del triángulo anterior está constituido por borde anterior del esternocleidomastoideo, la línea media y el borde inferior del maxilar. Mientras que el triángulo posterior está constituido por el borde posterior del esternocleidomastoideo, clavícula, acromion y el borde anterior del músculo trapecio. ¿Ya? ¿Listo? Ya, sí. El triángulo anterior está delimitado arriba por la mandíbula, adentro por la línea media anterior y lateralmente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Los límites del triángulo posterior están dados abajo por la clavícula, adelante el borde posterior del esternocleidomastoideo y atrás el borde anterior del trapecio. En la parte alta del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo palpe el latido de la arteria carótida primitiva. Entonces, si voy por acá, en este punto, yo puedo palpar profundamente el latido de la arteria carótida primitiva. Ese es el famoso pulso carotidio, ¿no? Y observe a la vena yugular externa cruzando en diagonal a este. Bueno, superficialmente podemos ver acá sobre el músculo esternocleidomastoideo lo que es la vena yugular, ¿no? En algunas personas. Sí. Más evidente cuando se habla con esfuerzo, se hace fuerza en inspiración forzada o pujar, o se sopla con la boca cerrada. El hueso ioides divide al triángulo anterior en dos regiones,
suprayoidea e infrayoidea. Ya, entonces acá está la escotadura tiroidea superior, acá al fondo palpo el hueso yoides, entonces el yoides está acá y esto lo divide a las regiones de una región suprayoidea y una región infrayoidea. ¿De quién? Del triángulo anterior, ¿no? Sí. El conocimiento de los triángulos en cuello nos permite relacionarlos con estructuras anatómicas en dicho segmento y así conocer la posición de las vísceras en cuello, cuyos límites se mencionan a continuación. Triángulo posterior del cuello. Por adelante, el borde posterior No, eso del... ya no. Ya no. Eso no, solo de negro. Ok. Eso ya es la teoría que tienes que estudiar. Ya. Se pasaría pues, directamente a Ya, las- ahora entonces hemos hecho anatomía superficial, ¿no? Y ahora vamos a hacer planos superficiales del cuello. Para la disección trace las siguientes incisiones. Una primera que partiendo del mentón y pasando por el ángulo de la mandíbula o gonión se extienda hasta la apófisis mastoides. Ya. Una segunda que A ver, doctores, si van a conversar, retírense, por favor. Estamos en prácticas. Ya, a ver. Una segunda que naciendo del manubrio del esternón siga por el borde anterior de la clavícula hasta el acromión. Una tercera en diagonal que partiendo de la apófisis mastoides alcance al acromión siguiendo el borde anterior del trapecio, para terminar con una cuarta que siguiendo la línea media anterior del cuello, una el mentón con el manubrio esternal. Ya. Levante la piel con sumo cuidado para no destruir las estructuras que se encuentran inmediatamente por debajo de ella. Expuesta la región, observe el músculo cutáneo del cuello o platisma. Ya, entonces miren acá. Entonces dense cuenta que aquí obviamente está la piel, ¿no es cierto? Ahí está la piel. Levantamos la piel y inmediatamente debajo de la piel estaría lo que es el tejido celular subcutáneo y entre o detrás del tejido celular subcutáneo veo este músculo que estamos viendo acá. Este músculo no es otro que el músculo platisma, ¿no? Puedo ver claramente las fibras, cómo se están extendiendo desde la parte inferior del borde del maxilar hacia la parte superior de la clavícula. Ojo de que he mencionado reparos de huesos, pero no se inserten los huesos porque este músculo es subcutáneo. ¿Ya? ¿Listo? Ya, sigue. Delgada y muchas veces difícil de disecar, que se extiende oblicuamente desde la parte alta de la región pectoral a la región mandibular. La aponeurosis cervical superficial, fascia que, a la manera de un manguito, envuelve a todo el cuello. Ya, entonces ahí empezamos. En primer lugar estoy viendo el músculo platísimo, ¿no? Entonces si yo quiero empezar a introducirme en esos planos superficiales, primero tengo que separar lo que es la piel, ya le he retirado, y a continuación lo que tengo que hacer es levantar al platisma, ¿no? Entonces el platisma, como estamos viendo acá, lo procedo a levantar, ¿no? Si yo levanto el platisma, lo voy a hacer en ambos lados, ¿no? En el del lado izquierdo, y aquí levanto el platisma del lado derecho, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Miren, cuando yo levanto, me doy cuenta que aparecen en la región algunos nervios, como es el caso de las ramas superficiales del plexo cervical, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran esas ramas superficiales, no? Una primera rama superficial, recuerden, eran los nervios que se dirigen arriba de la clavícula, ¿no? Van a ser superficiales supracromioclaviculares. Obviamente he tenido que profundizar y he tenido que levantarlos, por ende no los estoy viendo, pero a veces en la cara posterior del platisma todavía es posible ver alguno de ellos, como estos de acá, miren, ¿eh? Ahí se nota, algunos, ¿no? ¿Ya? Entonces son los supracromioclaviculares que se dirigen hacia la clavícula al acromion, ¿no es cierto?, y que tienen ese nombre. También existe una rama, todas estas ramas superficiales de lo que es el plexo cervical van a emerger por el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, emergiendo del borde posterior del esternocleidomastoideo vendría una rama que se dirige así. ¿Quién sería? La rama cervical transversa, ¿no? Y esa rama cervical transversa aún acá la veo, ¿se dan cuenta? ¿No? Obviamente ha quedado ya con el platisma, ¿no? Ahí está, ¿ya? Otra rama vendría a ser la rama auricular, la cual estoy viendo acá. Miren, esta es la rama auricular, ¿no? Y finalmente acá atrás, difícil verlo, pero la hemos visto, ahí sería la rama mastoidea, que es visible cuando
lateral izquierdo del cadáver, ¿no? Entonces tengo ramas supracromioclaviculares, que obviamente los he tenido que cortar para levantar, la rama cervical transversa, la rama auricular y la rama mastoidea. Están completas todas las ramas que confieren como ramas superficiales del plexo cervical, ¿no? Entonces es mejor que las he levantado, las he tenido que romper. ¿Por qué? Porque no puedo avanzar pues si es que se mantiene, ¿no? ¿Ya? Levantándolo, entonces ya veo una mejor claridad aquí al músculo esternocleidomastoideo. También puedo ver más claramente a los, al músculo esternocleidomastoideo, como lo vemos acá, y obviamente los triángulos, ¿no? Que están mejor definidos, ¿no? Triángulo anterior y triángulo posterior o lateral. Sobre el músculo esternocleidomastoideo puedo notar a la vena yugular externa y además aquí estoy viendo, nuevamente les repito, la rama auricular del plexo cervical, de las ramas superficiales del plexo cervical. ¿Ya? Listo, sí. Desprenda el platisma a nivel de la región clavicular y reclínelo hacia la cara, observando con sumo cuidado en la disección para no lesionar los nervios y venas que se encuentran por debajo. En la cara profunda de este músculo y a nivel del ángulo de la mandíbula, diseque la rama cervical del nervio facial que inerva al platisma. Ya. Ahora, si nosotros nos vamos por acá, ¿no? En el ángulo superinterno, por aquí, es posible encontrar la rama cervical del nervio facial. Miren, ahí está. Ahí está. La cual obviamente es la rama más inferior de las ramas del plexo cervical. Ahí está. Miren, ahí, ¿no? Y obviamente se va a destinar para inervar el músculo platisma. Esta rama cervical del facial, la voy a limpiar un poco más bonito. A ver acá. Ahí está. Esta rama cervical del facial, recuerden, que es una rama que se va a encargar de la inervación de quién. Va a inervar lo que es al músculo platisma. El facial inerva el platisma, por si acaso, ¿ya? El facial es un músculo que va a terminar inervando el platisma, ¿ya? Y este músculo que inerva el platisma, por si acaso, es un nervio totalmente motor, ¿ya? Entonces el facial inerva el platisma en cuanto a su eferencia somática general, ¿ya? Mientras que la sensibilidad va a ser dotada por quién? Va a ser dada por las ramas que corresponden al plexo cervical para la piel, ¿ya? ¿Listo? Sí. Dice que las venas yugulares externa y yugular anterior. Ya. Entonces, aquí estamos viendo a la vena yugular externa que claramente pues está yendo por encima de lo que es el esternocleidomastoideo. Y en dirección y acompañándola vemos que acá aparece este nervio que sería el nervio auricular, ¿no? Ahora, la vena yugular anterior va a ir por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y acá la podemos ver, ¿no? Ahí está esta vena yugular anterior. Pero ojo de que en algunos casos, como vemos en este lado, la vena yugular anterior no está corriendo por el borde anterior, sino está un poco más medial, ¿no es cierto? ¿Ya? La existencia de estas variaciones es lo que a veces implica que se diga que la vena yugular anterior es una vena que va paralela a la línea media, ¿no? ¿Ya? Pero para la lectura que utilizamos, la vena yugular anterior discurre por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Sí. La primera cruzando en diagonal la cara superficial del músculo esternocleidomastoideo desde el gonión hasta el ángulo que forma el músculo con la clavícula donde se profundiza para desembocar en la vena subclavia. Ya, entonces acá está la vena yugular anterior y acá se va a profundizar para terminar en la subclavia, ¿no? Y acá la yugular externa, la cual atraviesa por encima al músculo esternocleidomastoideo también para profundizarse y terminar en la vena interna. A ver, vuelve a leer esa parte. La primera cruzando en diagonal. No, antes, pero la primera, ellos no te entienden. ¿Qué dices tú cuando dices la primera? La vena yugular externa cruza en diagonal la cara superficial del músculo esternocleidomastoideo desde el gonión hasta el ángulo que forman el músculo con la clavícula. ¿Ya? Gonio, ángulo gonio de la mandíbula, y el ángulo que forma la inserción del músculo esternocleidomastoideo con la clavícula. Ahí le está atravesando, ¿no? Ya, sí.
donde se profundiza para desembocar en la vena subclavia. Y la yugular anterior discurre en forma paralela al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo hasta su parte inferior, donde también se profundiza por debajo de este músculo. Ya, acá vemos que se profundiza y acá ya no vemos, ¿no? Se ha profundizado para irse por detrás del esternocleidomastoideo. Hasta su parte inferior, donde también se profundiza por debajo de este músculo. Anastomosis, prestando especial atención al puente anastomótico. El arco yugular que se produce entre las dos yugulares anteriores. Acá ven obviamente detrás de la inserción del músculo esternocleidomastoideo y ahí va a haber un arco anastomótico entre las dos arterias yugulares anteriores. Ya, sí. Okay. Que se produce entre las dos yugulares anteriores, por encima de la horquilla del esternón. Siguiendo el borde posterior del esternocleidomastoideo, aísle las ramas cutáneas del plexo cervical que emergen por detrás de este músculo. El más alto es la rama cervical mastoidea o nervio occipital menor. Ya, a ver, gíralo así. Así. Gíralo. ¿Por qué no tienes guantes, doctora? Ay, ¿Es? Eso te pasa. Ya miren, acá se puede ver la rama mastoidea. Ahí está. ¿Ven? Ahí está la rama mastoidea. Es la más alta. Como sabemos de que se dirige obviamente a la apófisis mastoides. Aquí estoy viendo la rama auricular. La rama cervical transversa, ya les he dicho, le he tenido que obviamente romper porque no la podría mantener, sino como levanto el platismo. Las supraclaviculares se dirigían obviamente hacia la clavícula y el acromion, que también las tengo que romper para poder levantar el platismo, ¿no? Sí. Okay. Nervio occipital menor, el cual se dirige hacia arriba para alcanzar la región retroauricular más abajo y algo por encima de la parte media. Sale la rama cervical auricular o gran nervio auricular, el que se dirige casi verticalmente hacia el lóbulo de la oreja, acompañado generalmente de la vena yugular externa. Luego, y a nivel de la parte media del borde posterior del músculo y rodeándolo, emerge la rama cervical transversa o nervio transverso del cuello. Una de cuyas ramas, la superior, se anastomosa generalmente con la rama cervical del facial. ¿No? Está descendiendo del facial. Ya. Finalmente, y a nivel del tercio inferior, aparecen varias ramas correspondientes a los nervios supraacromioclaviculares, los que, dirigiéndose hacia abajo y afuera, van a terminar en la base del cuello, en la parte alta de la región pectoral y en la región acromial. Ya. Ya correspondería. Sí, hasta ahí es. Okay. Hasta ahí es. Ya. Región suprayoidea. Reconozca superficialmente el músculo cutáneo del cuello o platisma. Ya. Entonces, en la región suprayoidea, seguimos con el platisma que lo hemos levantado, ¿no? Ya. Sí. No, sí. Estirpe la aponeurosis y diseque los músculos. Ya. Bigástrico con sus dos vientres, el posterior que se extiende del temporal al hioides y el anterior que va de la hioides al maxilar inferior. Ya. Entonces, miren acá un tema bien interesante. Acabamos de levantar, ¿qué cosa? El platisma. ¿Pero qué está detrás del platisma? La aponeurosis cervical superficial. Entonces, eso no me permite ver claramente los músculos. Entonces, he hecho una incisión a nivel de la línea media, ¿no? También por debajo del borde inferior del maxilar, para poder retirar hacia un costado la aponeurosis cervical superficial. Y una vez que hago ese procedimiento, ya puedo acceder de una forma mucho más clara a los músculos que se encuentran a nivel del triángulo anterior del cuello, ¿no? Han visto que son dos planos diferentes, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿a quién veo primeramente? Al músculo vientre anterior del bigástrico, ¿ya? Este es el vientre anterior, veo que se está insertando a nivel del hueso hioides. Obviamente aquí aprecio lo que es la glándula submaxilar y si lo levanto ligeramente, aquí atrás puedo ver al vientre posterior, que es este músculo de acá. Y justo por encima, por eso es que acá lo he dejado, por encima de este, aprecio este tendón que corresponde al estilo hioideo, ¿ya? En un momento vamos a limpiar esto más bonito, ¿ya?
Pero ahí está el vientre posterior con el estilo. Sí. Ok. Estilo yoideo. Que de la apófisis estiloides del temporal alcanza al hioides, formando hacia adelante un ojal al tendón intermedio del digástrico. Ya. ¿Sigo? Sigue, sigue. Ok. Miloioideo. Se origina en la cara interna del maxilar inferior y se inserta junto con su homólogo del lado opuesto en un rafe medio y hacia atrás en el hioides. Ya. Entonces ya estamos, ahí estoy distinguiendo un poquito mejor lo que son el músculo vientre posterior del digástrico y el estiloioideo, ¿no? Ahí está. Ya más claro. Si yo me doy cuenta aquí entre los dos fascículos del digástrico, encuentro este músculo, que es el miloioideo. Se extiende obviamente de la línea miloioidea, que está en la cara posterior del maxilar, hacia el rafe medio. Entonces, este músculo miloioideo. ¿Sí? Genioideo. Se observa después de separar los miloioideos a nivel del rafe. Ya. Entonces, para hacer eso, tengo que hacer una operación. Miren. Evidentemente me doy cuenta que los músculos o las fibras del músculo miloioideo son transversales. ¿Se dan cuenta? ¿No? Son transversales. Entonces vamos a hacer una incisión que me permita poder visualizar dónde están los... allá. Que me permita visualizar a otro músculo que está por detrás, que es el músculo genioideo. ¿Ya? Entonces aquí recuerden que esto es parte de las fascias que se encuentran a nivel del cuello, ¿no? Las tengo que retirar para poder ver la dirección de las fibras, ¿no? Miren, ahí está. Se nota, ¿no? Miren, ahora sí noto claramente la dirección de las fibras. ¿Cómo son las fibras del miloioideo? Transversales. ¿Ya? ¿Listo? Y ahora vamos a hacer un corte sobre estas fibras transversales para poder ubicar y encontrar al músculo genioideo. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahí. A ver, necesito otro bisturí. A ver, ¿dónde está mango? Este es mango 2. Muy bien filedito. ¿Tienes? Ya, a ver. Tipo y la dirección de fibras. ¿Ya? ¿Listo? Acá estoy viendo esto y hago un corte. Justo cortando parte de las fibras transversas, ¿no? ¿Ya? Ahí. A ver, ¿quién tiene luz? Pon luz.